¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a el episodio número 1. Es el 1. Por medio de la música podamos crear un ambiente por medio de... Hay momentos muy específicos que queremos crear donde nuestro espíritu se disponga a hacer eso. En el corazón y así sean otros 15, 20 años lo vamos a seguir haciendo. Los jóvenes no vienen a la iglesia porque la iglesia ya no es como era antes. El episodio número 1 de este podcast, Adoremos, y está con nosotros el único, el irrepetible y el que siempre tiene la culpa de todo, Jerry. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo está? Ya los extrañaba. Señor Don Jerry. Don Jerry. Bien, muy contento de estar aquí, muy nervioso. Nunca he estado en un podcast, pero Dios siempre te reta a hacer cosas nuevas, ¿no? Exacto. ¿Qué te has hecho? ¿Qué andas haciendo por acá? Pues he estado trabajando mucho. Para los que no sepan, pues yo estuve mucho tiempo en el Ministerio de Música tocando la guitarra. Desde el 2010, cuando empezaba, si escucharon el capítulo anterior, pues ya saben un poquito la historia. Yo llegué a ese casting y bueno, pues últimamente me he desaparecido un poquito de aquí de Adoremos, de todo lo que se ha hecho, porque la vida me ha llevado por otros lados. Ahorita estoy trabajando con un grupo muy famoso que se llama Sin Bandera y soy el jalacables ahí. Entonces, pues me ha tocado estar como un poquito distanciado de todos ustedes, pero ya los extrañaba. Que usted no lo sabe, pero se andaba de gira el muchacho. Andaba en, Sí. ¿Dónde andabas? ¿Estados Unidos? Estados Unidos, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Ecatepec, Nesa. Madrid. Sí. No, afortunadamente no. No llegan allá. No llegamos allá. Pero aunque usted no lo crea, Jerry en realidad nunca se ha desapartado de Adoremos. A veces no sale, pero tras bambalinas, en reuniones. Los apoyamos, les pasamos el agua. Muchas veces él ha estado también en la parte de postproducción y producción de los EPs de Adoremos que hemos grabado recientemente. Vaya a Spotify y búsquenos, Adoremos. Ahí está las canciones y Jerry siempre tiene un talento musical que aportar. ¿Por qué? Te preguntaría eso. ¿Por qué después de tanto tiempo estar en Adoremos? Porque después, decía 14 años, bueno, menos 2 de pandemia que decías, y yo sigo aquí en Adoremos. Esos no cuentan en los Esos no cuentan. Pero yo creo que Dios me puso aquí. Justo preguntabas en ese capítulo que cuál ha sido tu canción de worship favorita, y yo pensaba y yo decía, me viniste a rescatar del disco Unidos Permanecemos. Y justo yo creo que Adoremos fue eso, ¿no? Como un rescate que Dios hizo a mi vida. Digo, tampoco es que yo anduviera como en drogas y en ese tipo de cosas, pero yo creo que espiritualmente y emocionalmente Dios como que me rescató y fue aquí en Adoremos. Fue con ustedes, fue donde aprendí lo que es, ahí fue donde aprendí lo que es el worship, ¿no? Lo que es adorar. Aquí conocí a Dios, aunque yo iba a la iglesia, iba al coro y estuve un año en el seminario y que Dios me rescató y me sacó de ahí. Aún estando ahí en esos lugares, pues yo realmente oía de Dios, pero no lo conocía, como dicen por ahí, ¿no? Hasta que llegué a Adoremos y yo creo que es un amor que le tengo al proyecto, a la visión y a todo. Y personalmente cambió mi vida y creo que ha cambiado la de muchísimos y creo que puede seguir cambiando vidas. Entonces, pues uno se aferra a eso, ¿no? Ahorita mientras, aunque usted no lo crea, antes de grabar este podcast estábamos comiendo. Uy. Pero en la comida decías algo bien interesante, que era... tú reconocías un poquito este tema de dónde estás trabajando ahorita, los países que Dios te ha llevado. Tú decías eso, me conmueve, usaste esa palabra. Sí. Lo relaciono un poquito con José el Soñador, ¿no? Que él decía, tuve este sueño, ¿no? Donde unas varas se inclinaban hacia mí y así. Y yo desde siempre tuve el sueño de tocar, de dedicarme a la música. Digo, ahorita no lo estoy haciendo así, pero tenía el sueño de viajar, pues sí, vivir de la música y vivir como de toda esta expresión artística. Y tienes una historia de vida, ¿no? O sea, donde eres el que nadie cree en ti, donde eres pues es Jerry, ¿no? Qué bueno puedes salir de ahí, ¿no? O es el jalacables, o es ese chavo que sigue aferrado como ese sueño de hacer su proyecto, de vivir de la música y todo, y como que al final
ves que todos tus amigos, tus familiares y todos van creciendo y van comprando su casa, su coche, teniendo familias y todo, y Jerry se va quedando. Pero un día alguien te habla y te dice, oye, está este proyecto, ¿quieres entrarle? Entonces, eso es lo que me tiene muy, muy conmovido, porque digo, cuando familia y amigos no creían en ti, Dios pone a una persona y te dice, te tenía guardado este regalo, ¿no? No sé qué vaya a pasar después. La gira ya está por acabar y todo, pero al menos puedo decir que lo que viví estos casi 2 años ha cambiado mi vida. Me ha dado la oportunidad de conocer el mundo. Pero ¿qué es lo que te da la certeza de que Dios te puso ahí? Te dio eso. Pues yo creo que Dios te da siempre sueños, ¿no? Y te da anhelos en tu corazón y Él los cumple, ¿no? Y este es un anhelo y un sueño que yo tenía desde chiquito, ¿no? O sea, todos mis amigos, mi mamá y mi papá me obligaban a jugar fútbol y yo iba con mis amigos y mis primos, pero no veían que yo me quedaba a cantar las canciones en ese entonces de Los Temerarios, El Morro y todo eso. Y como que no que veían que a mí me llamaba la atención la música, ¿no? Que yo creo que es un don que Dios me dio desde chiquito. Entonces yo creo que es Dios cumpliendo los sueños, ¿no? También cuando en Adoremos tuvimos la oportunidad de recorrer la República, que nos fuimos a España también y todo. Yo creo que para mí eso fue una probadita y una embarrada y Dios diciéndome, esto es algo de todo lo que yo podría darte. Entonces, yo creo que por eso es Dios, porque es un sueño y un anhelo que yo tenía y para mí Dios lo puso pues desde chiquito y también digo, ay, pues escuchando todas las voces del mundo y todo, digo, pues ¿cómo alguien podría confiar en mí para un proyecto tan grande, no? Solamente Dios creyó en mí. Hablabas tú de esta canción, Me viniste a rescatar. Sí. ¿No? O me viniste, como dijeron los mexicanos, ¿no? ¿Qué significa, y bueno, un poquito de lo que hemos estado hablando en este podcast, el worship, ¿no? ¿Cómo pudiéramos explicarle? Estaba yo la semana pasada en el Congreso Mundial de las Familias en Guadalajara, un evento, podría decirle que meramente católico, y yo a veces veía que esto que nosotros estamos intentando, o que hemos hecho, el worship, que parecería que es como una pieza que como que no cabe en el catolicismo, como que es, o sea, es una pieza que cuando un católico lo ve dice, ¿y esto qué es? ¿No? ¿Cómo explicarías qué es el worship? Pues, vaya, creo que varias cosas que comparte Jerry en la cuestión de, vaya, somos seres espirituales, somos seres que tienen sentimientos, que tienen un alma y que cargan, ¿no? Cargan un cúmulo de cosas, ¿no? Y siento que lo que llamamos hoy popularmente como worship, un momento de adoración, es justo ser intencionales en tener un momento en donde puedas canalizar todo eso hacia una fuente mayor, ¿no? Que es Dios, ¿no? O sea, y es como eso, o sea, es un momento donde puedes ser libre y donde puedes ser tú mismo y donde justo nosotros creemos que acudes a una fuente mayor que llamamos que es Dios y que Él puede justo saciar y puede venir a rescatar y puede venir a transformar y venir a impulsar ese anhelo que hay en el corazón, claro, ¿no? Y vaya, o sea, hay todo justo como lo que vimos, hay varios elementos que buscamos crear intencionalmente, ¿no? Como la cuestión de la música, la cuestión de cosas que ayuden a conectar con tu ser, ¿no? Y Dios usa eso, ¿no? O sea, creemos que Dios usa a quien se ponga con una guitarra o con su talento. Obviamente confiamos que hay que ser excelentes también, pero bueno, eso ya es otra cosa, pero en general sí, es lo que... Y creo que también el worship es, a lo mejor suena bien trillado y así, pero es como un estilo de vida, ¿no? O sea, de repente, y lo platicaban también en el capítulo anterior, decían, es ir con tus audífonos y que te entre como este momento de adorar ahí sentado. O sea, no hace falta hincarte, no hace falta absolutamente nada. Simplemente cerrar tus ojos y reclamar, agradecer por todo lo que Dios te ha dado, ¿no? O sea, también en estos viajes que he tenido, de repente me ponía los audífonos y decía, puta, qué bendición estar aquí. Y para mí ese era mi momento de adoración, ¿no? O sea, ir escuchando música y decir gracias, gracias y gracias. No decía nada más, solamente decía, wow, gracias, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es un estilo también como de vida, ¿no? O sea,
Digo que no es de la noche a la mañana, o sea, creo que también es un proceso de cómo hacerlo, ¿no? Claro. Y yo creo que también tiene que ver en que mucha gente aún no comprende, o sea, como es una palabra en inglés, dicen, no, pues, o sea, ¿qué es worship? Vete a saber, ¿no? O sea, yo lo oigo rara, yo no la entiendo, entonces, por eso es que yo creo que mucha gente católica piensa que no es parte de la iglesia, ¿no? O sea, a lo mejor es, no sé, la música o a lo mejor es, pues, ahora sí que otra denominación o algo por el estilo, pero en realidad es algo muy sencillo, como lo que habíamos platicado, ¿no? Esta parte de la adoración en todo tiempo, ¿no? Y yo creo que es por eso, por la falta de entendimiento, que la gente lo ve raro, Claro. ¿no? O sea, es algo raro, es algo que no cabe en nuestra iglesia porque no estamos acostumbrados a hacer adoración fuera de nuestras iglesias. O sea, fuera del templo, fuera de la parroquia, fuera de este lugar que está dirigido a Dios, nosotros como católicos no estamos acostumbrados a hacer este tipo de adoración, ¿no? Entonces el worship lo que te enseña es esto, ¿no? Que lo puedas llevar pues, a todas las áreas de tu vida, no solo a este momento en el que estás en un lugar sagrado. Eso es lo que yo creo y por eso creo que los católicos como que se resisten, ¿no? Y eso sería una pregunta bien interesante. O sea, ¿tiene cabida? O sea, si no se entiende en la Iglesia Católica, ¿tiene cabida? ¿O cómo se lo explicas a una hermana religiosa, a un encargado de pastoral de una arquidiócesis, a un sacerdote de una parroquia que quizás llegue un ministerio de música y diga, padre, queremos hacer worship en esta parroquia? ¿Cómo, cómo hacemos que esa pieza encaje en esto? ¿O es eso? ¿Es una pieza que la vamos a forzar para que encaje? ¿Qué piensan ustedes? Pues creo que no tendría por qué forzarse. Simplemente el espíritu inspira y da la oportunidad de que esto crezca dentro de la iglesia. Yo creo que también tiene que ver que la iglesia ahorita está ansiosa de tener estos nuevos espacios para la gente que no tiene dónde ir. O sea, porque a lo mejor va a misa, pero no entiende. A lo mejor va a la hora santa, pero no siente. O sea, y el worship puede ser esta herramienta, este puente que ayude a que la espiritualidad sea aún mayor dentro de las personas. Y es un trabajo de ambos, ¿no? De la gente que hacemos worship y de las personas que están a cargo de la iglesia. Sí, yo también creo que no se tiene que forzar y también creo que este estilo, bueno, el worship como nosotros lo conocemos, también creo que no es para todos, ¿no? O sea, de repente, al menos yo hace años en Adoremos creía que todas las iglesias tenían que ser como Adoremos y todos los padrecitos y todo, pero después con el tiempo vas aprendiendo que no es para todos, ¿no? Creo que debe de haber padres y religiosas enfocados a las personas mayores que les gusta el rosario, que les gusta este tipo de religiosidad, de espiritualidad, exacto. Y estamos nosotros que estamos hechos para para otra gente, ¿no? Y a lo mejor no son todas las iglesias, no es toda la república, no es todo el mundo, pero sí somos hay un lugar, hay una iglesia en la Ciudad de México donde la gente que busca esto puede llegar ahí. Entonces, pues podríamos explicárselo a los padrecitos y todo, pero forzarlos a que les guste y así creo que tampoco, pero tendrían que vivirlo. La pregunta es aquí, entonces, ¿a quién sí le gusta? ¿Para quién sí es? Uy. Sí, creo que es una cuestión de sentirte identificado también, ¿no? O sea, es como una cuestión de, vaya, algo que yo admiro mucho, por ejemplo, como de, o sea, todo esto que ha surgido, ¿no? O sea, que lo que obviamente surgió en iglesias cristianas, como hoy popularmente llamamos worship, incluso ya es un género, ¿no? Un estilo de música. Fíjense, uno de los documentos del Papa Francisco, creo que me parece que es el que convoca al sínodo, él dice que el pueblo tiene mejor olfato para poder discernir qué es lo que funciona a la hora de transmitir la fe. Y él usa una metáfora bien bonita, es como dice, hablando de los laicos, tienen que adelantarse e ir y olfatear, ¿no? Como
dónde está Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que está funcionando a la hora de transmitir la fe? Y yo digo que el worship es resultado de eso. Bueno, Adoremos, lo vivimos, ¿no? Si algo Adoremos puede aportar a la iglesia es que en 14 años descubrimos que el worship funciona, ¿no? Yo creo que podríamos hacer un podcast, un episodio solamente de hablar de testimonios sobre cómo Dios ha tocado el corazón y la vida de personas gracias a la música worship. Entonces, planteando la pregunta que estábamos haciendo, ¿el worship para quién es? Yo creo que es para todos, ¿no? Pero en un cierto sentido, entendiendo cómo funcionan los carismas de la iglesia, pues habrá gente que se sienta más llamada hacia esta manera de espiritualidad. Y como es la iglesia, hay gente que se siente llamada a otras y hay gente que dice, yo prefiero las formas tradicionales, ¿no? Y creo que más que nada va por ahí esa idea de qué es el worship y replanteándolo, ¿qué es? ¿No? O sea, si alguien me pregunta a mí qué es, o sea, ¿qué implica ¿Es música? ¿Es espiritualidad? ¿Qué es? ¿Cómo se lo explicarían a alguien? Pues no creo que sea una sola cosa de todo lo que has dicho, ¿no? En realidad son muchas cosas que crean un ambiente de adoración. Básicamente es eso. Worship es adoración. Básicamente es lo que buscamos, ¿no? Que por medio de la música podamos crear un ambiente, por medio de las luces, por medio del mensaje que se transmite, podamos lograr este ambiente de adoración. Y yo creo que todas estas partes por separado no funcionarían de la misma forma si están en conjunto en un solo lugar, ¿no? O sea, worship no es música, worship no es luces, worship no es un ambiente. Pues no. No, en esencia no creo que sea eso. Exacto. En esencia no es eso. Esos son los métodos, las formas, ¿no? Sí. Creo que la esencia, creo yo, y digo, a lo mejor es una opinión muy personal, pero es como esta cuestión de mantener real tu conexión con Dios y mantenerla personal, ¿no? O sea, que sea como una cuestión auténtica. Y creo que justo lo que vivió tanto Adoremos y como en su momento las iglesias que empezaron a hacer este tipo de expresión y de hacer los momentos de adoración con eso, con luces, con guitarra eléctrica, fue una revolución totalmente en la cuestión también como de, y no, bueno, voy a tratar de ser como muy, muy cuidadoso, pero es como un cierto, no sé cómo decirlo. No seas cuidadoso, cuéntalo, así como estés. Es como un cierto golpe al tradicionalismo y la religiosidad por religiosidad. Exacto. ¿No? Y eso, o sea, creo que es algo que obviamente en la Iglesia Católica vivimos mucho de eso y hemos perdido mucha como conexión personal, ¿no? Y solo ha sido seguir la fe por tradición y por cultura, y tenemos un amigo que habla mucho como respecto a eso, pero, o sea, eso, o sea, justo creo que es como una forma para que las demás personas puedan conectar en un aspecto rompiendo con esta idea, ¿no? Que no es mera tradición, no es solo es hacer por hacer, no es un culto porque se tiene que hacer el culto o porque así lo dicen, ¿no? Sino es porque es un anhelo de nuestro corazón que busca un encuentro con Dios constantemente. Y por tradicionalismo nos referimos específicamente a las formas, ¿no? No estamos hablando de la gran tradición con T mayúscula, ¿no? Que es el magisterio, que es la enseñanza, eso no puede cambiar. Pero tradicionalismo sí en el sentido de esto siempre se ha hecho así, ¿no? Sí. Hay una corriente dentro de la iglesia que dice, los jóvenes no vienen a la iglesia porque la iglesia ya no es como era antes. Entonces la culpa de que los jóvenes no vengan a la iglesia es porque dejamos de hacer misas en latín o porque reformamos el Vaticano II y la iglesia mutó. Entonces hay que regresar antes. Es una corriente que dice, si la iglesia fuera antes, bueno, esa corriente va a decir, hay que regresar a cómo era la iglesia en la época de Jesús, ¿no? Claro. Y qué interesante que justo dices, el worship es como
golpe a esa visión de probablemente no. Pues yo creo que es otra, o sea, como se ha dicho siempre, es otro estilo, ¿no? O sea, hace como un mes fui a un velorio con mi esposa y las señoras se juntaron y dijeron, vamos a rezar el rosario, ¿no? Y a los que me conocen saben que yo no soy como muy fan de rezar el rosario, pero lo rezaron tan bonito que hasta yo dije, órale, me está hablando la Virgen, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Pero lo rezaron muy bien y entre cada misterio se echaban un canto y yo decía, a estas señoras hay que grabarlas. O sea, no eran maestras de canto ni nada, pero sonaba tan increíble. Seguro que yo estabas digo, fuera de Ciudad de México, estabas en algún ajá, pueblito. fue en León. Exacto. Fue en León. Y yo dije, esto suena increíble. Y yo dije, estas riquezas de la iglesia son increíbles, así como toda la liturgia y como todo lo que llevamos haciendo durante años y todo. Pero creo que, y como dices, creo que los padrecitos deberían de salir un poco de su zona de confort y hacernos un poquito más caso pues sí, a los feligreses, ¿no? Y que echen más ojo de lo que estamos tratando de decirles, ¿no? Pero definitivamente las riquezas que tiene la iglesia, personalmente a mí me siguen gustando, ¿no? Pero porque yo ya llevo años en la iglesia, pero a mi hermana lleva años que no se para una iglesia y no tiene ni la intención de hacerlo. Pero qué difícil, ¿no? Esta parte de los padrecitos, ¿no? Los sacerdotes. Pues tienen que hacerse cargo de, no sé, por ejemplo, el sacerdote que está en mi iglesia, el Padre Toño, saludos, Padre Toño, por si me está viendo, pues se encarga de una iglesia, una parroquia y una capilla. O sea, y tiene que dar misas y tiene que atenderlos y a todos nos da nuestro tiempo para, por si queremos un momento presentarle nuestras inquietudes y todo esto, ¿no? Entonces imagínate cuánta gente no tiene que ver este sacerdote. Y yo creo que es eso, ¿no? Que muchas veces estos sacerdotes se ven superados por todo lo que tienen que hacer, por toda la labor que tienen que hacer. Sí, todavía llegan unos chavos y le dicen, oigan, padre, hay que hacer esto y pongamos luces y todo el Déjeme, padre va a decir, sí, "Nah, hombre, que déjeme no tengo meter mi tiempo para batería esas y mis cosas, 3 ¿no? guitarras, pues sí te van a Claro. decir, ¿sabes qué? No tengo tiempo. Pero es que eso es parte de lo que se tiene que reformar en la iglesia. Esta Ajá. visión de solo los padrecitos Pueden hacer. solo ellos tienen que proponer. Ajá. Ahora el padre es el que va a decir, vamos a hacer un ministerio de worship. Ajá. Y ese es el problema que nos tiene hoy en crisis en la iglesia. Y es que es al revés, ¿no? Sí, que Y eso- esperábamos a que siempre el padrecito... Ajá. Dijera, nos hacemos, lo invitara, hacemos. vengan al coro. Pero vengan a hacer- ¿cuántas veces no llegamos con ciertos padrecitos? Mira, padre, le traemos esta propuesta. Lo único que necesitamos es que nos dé el permiso y no. O sea, muchas veces llegamos así, oiga, padrecito, mire, le traemos esta propuesta y todo. No necesitamos absolutamente nada, solamente el espacio y todo y se nos cerraron infinidad de puertas. O sea, entonces, no sé, o sea, más bien creo que ya vendrá desde el seminario esto o qué. Sí, los sí, nuevos sacerdotes que se están formando, pues puedan conocer todo esto para que, pues, como que abran su horizonte, ¿no? Y vean que realmente hay laicos comprometidos que queremos hacer que nuestra iglesia crezca, ¿no? Y que traemos formas diferentes, sí, y a lo mejor no tan cuadradas o tradicionales como actualmente, pero que funcionan, ¿no? Y que a lo mejor hay gente allá afuera que necesita de estas formas para acercarse a obtener una relación, pues, más cercana con Dios, ¿no? Que es lo que finalmente es el objetivo del worship, ¿no? Y finalmente el worship, no sé si como lo conocemos, la gente se puede preguntar, bueno, y eso no solo es católico, quizás vamos un paso más profundo, ¿no? Es bíblico, está en la tradición de la iglesia, no sé qué tanto inclusive en el magisterio de la iglesia. Sí, pues creo que justo esta parte que dice, o sea, creo que, digo, hay como vimos, varios componentes y como valores o esencia que creemos que hay justo en el worship, pero algo que decía Jerry como en la cuestión de, pues, para mí es un estilo de vida, ¿no? Y para mí es como estos momentos verdaderamente a mí me hicieron conectar más con los anhelos de mi corazón, con caminar en amor. Y justo creemos que o sea, tenemos un mandamiento así súper importante y central que Jesús hace es amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo lo que involucra tu ser. Y eso te lleva a amar a otros también, ¿no?
Y creo que ahí hay dos componentes, ¿no? Siempre es como el amar a Dios con todo con lo que tienes, y creemos que justo Que eso es la adoración. Ajá, ¿no? que esa es Amar la a Dios con todo. la adoración, y por eso hablamos como hay momentos muy específicos que queremos crear donde nuestra alma y espíritu se disponga a hacer eso, ¿no? Y en esa misma acción eres lleno para amar a otros y caminar tu vida en un estilo de vida de adoración, ¿no? Que es lo que llamamos, ¿no? O sea, adorar es cómo vives tu vida, cómo amas al otro, cómo transformas el ambiente donde estás, o sea, y eso, o sea, creo que mi primera referencia bíblica sería como eso, o sea, es un llamado al amor, amar a Dios, creemos que esa es la adoración, y nada, pues, o sea, hay muchos salmos que hablan como de hacer un canto nuevo y... No sé. ¿Tú tienes alguna cita que te venga a la mente bíblica, una referencia? Pues me acordé ahorita de David, ¿no? O sea, yo creo que David llevaba un estilo de vida que hacía que fuera un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Así lo mencionan, aún con sus aciertos, con sus errores y todo. Entonces yo creo que, no sé por qué se me vino a la mente eso, o sea, no sé si eso sea una forma de... Claro. O sea, para mí, que Dios diga, este es un hombre conforme al corazón de Dios, así, quiere decir que el hombre vivía en adoración y su vida y todo giraba a la adoración, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho que él era muy auténtico, ¿no? Esta parte que es muy sonada, ¿no? De que ajá, Y su esposa se enojaba. y se enojaba, ¿no? Entonces... Así son todas las esposas. Válgame Dios. Ese es otro No, podcast. Ese es otro podcast. No podemos saberlo porque creo que aquí el único que está casado eres tú. No, y Esaú también. Bueno, pero ese aún está aquí. Sí, esta parte de que él era muy auténtico. Y yo creo que esta parte de la adoración que pide Dios, como dice en alguna otra cita, es que seamos verdaderos adoradores, ¿no? En espíritu y en verdad, es lo que dice, ¿no? Claro. Así tal cual como somos, o sea, sin tener que ponernos caretas, sin tener que ponernos en el lugar de otra persona, sin tener que robarle la identidad o la forma a otra persona, nosotros podemos ser adoradores como somos. O sea, no necesitamos uniformarnos todos, ¿no? No necesitamos traer el logo de Adoremos en la espalda, no necesitamos, no sé, cantar todos de la misma forma, sino que simplemente ser auténticos como David, de tal forma que esa adoración no solo la sienta yo, sino que sea tan auténtica que la gente la vea, ¿no? O sea, que nuestra vida refleje que realmente somos adoradores. Sí, y eso no quiere decir que andes por la vida navegando con tu bandera de soy un santo. Ah, porque, no. pues, obviamente uno comete errores, ¿no? Pero... Y más en Adoremos. Y más en Adoremos. Se ¿no? casan. No, y es parte de esa autenticidad, ¿no? De cierta Sí, forma, sí. ¿no? O sea, y creemos que es un mensaje de gracia el que da Jesús, ¿no? O sea, como yo vengo a llamar a los pecadores que se acerquen. Y yo creo que es lo que más atrae del worship. Bueno, no sé, a mí fue lo que me atrapó desde un inicio. No, o sea, el concepto de la adoración, ¿no? El adorar a Dios, que es como un estado de tu espíritu que te pones a adorar, ¿no? No es veneración, no es reverencia, inclusive no es religiosidad. Sí, no es recitar. No es recitar por recitar, Ajá. ¿no? No son rezos, no, sí es una adoración. La música es expresión de esa adoración. Las luces es una expresión, una manera de, con todo, con excelencia, con entregarte, ¿no? Eso que inclusive parecería que en la iglesia no se hablaba, porque venimos de una iglesia muy extremadamente, no solo cognoscitiva, ¿no? En donde la fe entra solo por la razón. Y una iglesia meramente religiosa, ¿no? Donde solamente voy a un rito, repito ese rezo, y que parecería que lo más rico quedó perdido, que era la espiritualidad, que estamos justo en esa crisis donde espiritualidad y religiosidad ya no son más lo mismo. En la época de mi abuelita y mi papá era lo mismo, ahorita ya no lo es más. Fíjense, yo he platicado acá que soy ahora psicólogo, ¿no? Y en psicología ha habido un cambio bien particular porque tenemos divorciada la mente del cuerpo, ¿no?
creemos que lo que pasa en el cuerpo no pasa en la mente y lo que pasa en la mente no pasa en el cuerpo. Y es un poco similar porque el worship es como la parte emotiva y la fe siempre ha sido como mente, ¿no? Apréndete estos dogmas, esta doctrina, hay que estudiar teología, hay que estudiar filosofía, todo razón, 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 razón. Y el worship viene como a completar eso, no porque eso sea malo, sino es como esta autenticidad, ¿no? Por eso en las expresiones de worship mucha gente cuando lo vive por primera vez se asombra porque es con todo, ¿no? Amarás a Dios con todo tu cuerpo. Y a veces yo necesito ahorita tirarme enfrente del Santísimo, levantar las manos, cantar, ¿no? Es una máxima expresión, ¿no? Es como completar, ¿no? No sé cómo expresarlo sin herir susceptibilidades, pero es en un sentido de darnos cuenta que la experiencia humana es así, ¿no? Es completa, es emotiva, es cantar. Y yo creo que los católicos estamos poco preparados para eso, ¿no? Porque hemos estado tanto dentro del rito, tanto dentro de esta cajita de que las cosas son así, ¿no? Pero que en realidad Dios, o sea, no te obliga a ser así, ¿no? O no en todo momento tienes que ser así. Y yo creo que esta expresión que se hace por medio del cuerpo, por medio de, como dices, ¿no? De levantar las manos, de poner tu ser completo en esta adoración, es lo que mucha gente como que todavía no entiende o no lo ve bien, ¿no? Porque dice, no, pues es que si venimos aquí, estamos en algo católico, pues todos muy serios, muy sentados, no cruces las piernas, no, sentarnos, pararnos, hincarnos, ¿no? Es lo que estamos acostumbrados todo el tiempo, ¿no? Pero Dios te dice que lo adores con todo, o sea, no nada más con pararte, sentarte y hincarte, ¿no? Sino que lo hagas con todo, y todo significa toda la expresión que viene de tu cuerpo, ¿no? Sí, y creo que ahí los salmos son muy, muy particulares, ¿no? Y como decía Jerry, David, creo que es alguien que se nos viene inmediatamente en cuanto a eso. O sea, tú lees los salmos y David, o sea, sus palabras eran súper auténticas y súper reales, ¿no? O sea, desde eso, toda esta parte sentimental y del alma y las batallas, la ansiedad, todo, ¿no? O sea, todo eso David lo ponía en la mesa para adorar a Dios, ¿no? Y eso, o sea, me gusta mucho lo que comentas, ¿no? O sea, conectarnos como seres integrales ante Dios, ¿no? Como todo, como dice Paloma también, todo lo que somos, ¿no? Y los salmos hablan eso justo como de alabanzas gloriosas, ¿no? Alabanzas con el corazón, con arte incluso, ¿no? O sea, mencionan mucho esta parte. Alaba a Dios con destreza y algunas veces con arte, ¿no? Y creemos que es eso, o sea, creemos que hay un ingrediente muy importante que llamamos música, pero es hacerlo con arte y hacerlo, eso, conectado con la cultura, conectado con el momento en el que estamos y que sea fácil para la otra persona que está viviendo el 2024, lo que está viviendo, la música que escucha, el mensaje que escucha, o sea, en el entorno que está viviendo, que pueda conectar con un arte, que pueda identificarse, ¿no? Y conectar con eso, con esa parte sentimental que creemos que es una primera parte, ¿no? Para encontrar a Dios, y eso te lleva a ir a eso, a experimentar a Dios más con la mente, a adentrar más, ¿no? No sé, pues, pero es eso lo que... Pues sí, o sea, lo que se me viene a la mente es, creo que durante los 12, 13, 14 años que llevamos, creo que Dios nos ha ido aclarando muchas cosas de qué es el worship y todo, y no solamente a nosotros, sino como decías en el podcast, ¿no? Gente de Colombia, de Puerto Rico, España, Estados Unidos. Pero yo siempre me pregunto, y esto ya es un trauma y una frustración que yo tengo. Llevamos 14 años. O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuántos años más tenemos o se tienen que seguir trabajando? Digo, sé que lo vamos a seguir haciendo porque, como comentaba en un principio, sé que es un anhelo que Dios nos lo ha puesto en el corazón, y así sean otros 15, 20 años, lo vamos a seguir haciendo. Pero, puta, me encantaría que no fueran 20 años. O sea, me encantaría que pasaran, puta, ¿no? Otros 5, ¿no? O sea, tengo 2 hijos. 40 en el desierto. 40 es el número mágico. Oye, no, pero por ejemplo, yo tengo 2 hijos
que me encantaría que vivieran esta experiencia en la iglesia que está en la colonia donde vivo. Claro. O sea, yo como sea, Dios me dio la oportunidad y aquí estamos y todo, pero, o sea, tengo un niño de 8 años y tengo una niña de 1 año. ¿Y qué va a pasar con su espiritualidad? O sea, ¿dónde va a estar dirigida esa espiritualidad? Porque, o sea, el humano tiene este sentimiento o este anhelo de conectarse con Dios. Pero ¿qué Dios les vamos a presentar a estas nuevas generaciones? Porque si no hay una iglesia donde ellos puedan conectar, pues se van a andar conectando en otro lado, ¿no? Y a mí eso no me gustaría. O sea, ¿qué tenemos que hacer? O sea, adoremos, iglesia, los grupos que nos están escuchando, el padrecito que nos está escuchando. ¿Qué es lo que Salud. tendríamos que hacer para que esto no pase en otros 14 años? Digo, esto no lo defino yo, lo define la historia, el tiempo, Dios, lo que sea, ¿no? Pero ¿qué tendríamos que seguir haciendo? Justo estaba en este Congreso Mundial de las Familias y platicando con familias que durante todo el fin de semana me llevaban, me traían. Yo les preguntaba, ¿y sus hijos vinieron? Y sus hijos vinieron, y para mi sorpresa, creo que se lo pregunté a 10 familias. Una me dijo, sí, mis hijos sí vinieron, ¿no? Las demás de mis hijos no vinieron, es que no les gusta, es que ya se les hace raro, y son chicos que van a colegios católicos. Ujú. Y ese es el punto que yo que hemos tratado de evidenciar, ¿no? A este congreso venía un grupo católico muy famoso de España y los que estaban ahí decían, oye, qué padre, a los jóvenes les gusta. Sí, a los jóvenes les gusta. Digo, pero a los jóvenes que están aquí, Que ya están, sí, no, claro. y los que no vienen, ¿por qué no vienen, no? Y justo la música es un elemento que por eso, ¿no? Nosotros hablamos de worship porque hemos visto que a los jóvenes que no vienen a la iglesia, este tipo de música les es muy atractivo, porque es muy diferente a lo que se ha encontrado, ¿no? Pero entonces yo les preguntaría, ¿cuál es ese elemento musical que el worship, que la adoración conlleva? ¿Cómo empatamos esa música con la adoración? Yo creo que mucho tiene que ver también con las letras. Las letras que nosotros tenemos en las canciones, por ejemplo, también ahorita que estamos platicando, me venía mucho a la mente Daniel, ¿no? Daniel y la adoración que hacen de una forma tan auténtica y que nos hace ver que Dios realmente nos escucha hasta en los peores momentos, ¿no? Y ahí se abren, se rompen las cadenas, se abre la cárcel y salen, ¿no? Entonces, muchas de las canciones que nosotros cantamos, por ejemplo, que yo canto, habla de eso, ¿no? De cómo las cadenas se van a romper en el nombre de Jesús, ¿no? Y eso me ayuda a mí a saber que realmente este canto de adoración que yo estoy presentando va a ser escuchado y a lo mejor va a ser resuelto como fue con Daniel, ¿no? Entonces, las letras de las canciones que tiene las que escribió Mario, las que tenemos en nuestro repertorio, hablan de eso, ¿no? De vivencias personales que queremos nosotros presentar y que realmente sean respuesta a las oraciones de las personas. Yo creo que eso es muy importante dentro del worship, ¿no? La letra, aparte de la melodía, que es diferente, aparte de toda la musicalidad, las letras. Pues sí, o sea, musicalmente creo que también es súper relevante. Por ejemplo, si escuchamos el disco de Unidos Permanecemos, así se llamaba, Unidos Permaneceremos de Hillsong, pues en esa época era mucho rock, ¿no? Entonces tú escuchas guitarras con mucho rock y todo, entonces para esa época era muy relevante como el rock, cuando todavía el rock tenía futuro, ¿no? Pero tú escuchas los discos ahora de Hillsong y tiene mucho synth, mucho octapad y todo eso. Entonces yo creo que ¿qué se necesita para atraer y para llamar la atención? Pues ser relevantes. O sea, ser relevantes. O sea, no vos, y con todo el cariño y con todo el respeto, yo con mi hermana de 20 años o con mi hijo de 8 años, pues no les voy a enseñar un disco de Martín Valverde o de la hermana Glenda, ¿no? Con todo el cariño y todo el respeto. Yo escuchaba esas canciones y las canté muchas veces en el coro. Y hay canciones que el otro día en playlist se pusieron y dije, qué bonito. Pero para mí, pero también creo que, y tú hace muchos años lo decías, ¿no? Creo que musicalmente debe ser una mezcla, la música de Justin Bieber, que en ese entonces sonaba mucho, y las letras de
un santo, ¿no? Decías un santo, San ¿no? Juan de la Cruz. Sí. San Juan de la Cruz, ¿no? Yo creo que debe ser como esa mezcla, pero tienes que ser relevante. O sea, si no eres relevante, o sea, ahorita ya con todas las opciones que tienes en Spotify, en YouTube, si en los primeros 30 segundos no llamaste la atención, ya, o sea, olvídate, Y ya no lo 30 hiciste. son muchos. Sí, o sea, ya no lo hiciste, ¿no? Entonces de repente estas canciones, de repente yo cuando íbamos a grabar, yo les decía, hagan, sus intros duran 1 minuto, ¿no? Si en 30 segundos no les cachaste, o sea, no te pusieron atención, o sea, Ya, imagínate en un intro de 1 minuto, pues ya no alcanzaron a escuchar la letra, Ujú. ¿no? Entonces, Sí, creo que, dijeron ambas cosas muy importantes, tanto Jerry y Palomi, en la cuestión de letras auténticas y música, de cierta forma, como dice Jerry, podemos llamarle relevante, pero ambas implican como una conexión, ¿no? O sea, implican conectarte con lo que estamos viviendo, ¿no? Con la música que se está viviendo, que se está escuchando, y no como una cuestión de, pues eso, o sea, buscar solo ser, o sea, cuadrar con el molde, sino más bien eso, o sea, como verdaderamente hay arte que se va haciendo nuevo, ¿no? Y creemos que toda la cuestión creativa viene de un espíritu que traemos, ¿no? Y es conectar con ese espíritu también, ¿no? Y me gusta mucho porque hay una parte en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde uno de los artesanos del templo es lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y habla como de esta parte creativa, ¿no? Y esta parte como de ser llenos de entendimiento, conocimiento y capacidad creativa. Y eso, o sea, creo que más bien es como una cuestión, ya hablamos que creemos que es worship y la esencia es estar conectados con Dios y necesitamos de eso. O sea, creo que no viene así como por añadidura y creo que por eso justo ha sido un proceso largo y creemos que seguimos aprendiendo, seguimos eso en el camino, ¿no? Y creo que justo fue un mover del Espíritu Santo, ¿no? Y es confiar que es un mover de Dios y que Dios es el que inspira esa creatividad, pero nosotros manteniéndonos auténticos y conectando con los problemas que hay hoy en día, con la gente que no puede conectar con Dios hoy, ser consciente de eso también, ¿no? Y eso llevarlo a nuestra composición, a nuestro ministerio, a lo que hacemos. Y eso es lo que va a hacer, como dice Jerry, eso es lo que va a mantener un mensaje relevante, un mensaje que con el que identifique a alguien que no se acercaría a una iglesia, alguien que no se acercaría. Sobre todo yo quiero agregar que hay algo que está muy perdido, no sé si decir del catolicismo, del cristianismo en general, del tema musical. Porque si tú te pones a leer con detenimiento la Biblia, en realidad la Biblia es muy musical. Oh, sí. Es un musical, ¿no? Hay partes de la Biblia donde dice y ella cantó y el pueblo cantó. No dice rezó y mi alma glorifica al Señor en mi espíritu, no, cantó y cantó el cántico de Zacarías, ¿no? En realidad, cuando lees y te pones foco a eso, la música está presente, es casi como la espiritualidad, pero por el otro lado es música, ¿no? Si te vas a Apocalipsis, lo que dice es que en el cielo están cantando eternamente, santo, santo. Y no es un canto así con el órgano y así poquito para que se espanta. No, dice que es un estruendo, que es musicalmente excelso. Y es que yo creo que en la Biblia hay algo sinfónico, hay una espiritualidad sinfónica, espiritual, que es lo que rescata un poco la música worship presente. La música en sí mismo toca las fibras más sensibles de nuestra alma. Ustedes piensan en muchos momentos musicales o muchos momentos que ustedes los han conmovido. Estoy seguro que hubo música de por medio, una película, una obra de teatro, sí, un momento de adoración. Y es que la música tiene esa capacidad de llegar a áreas más profundas, inclusive de nuestro cerebro, que la razón no tiene cabida ni va a llegar. Y yo creo que la música worship envuelve y juega con este misticismo, ¿no? En este sentido. Para mí, worship es Jesús cantando a Dios Padre, ¿no? Jesús canta adoración a Dios. Y eso que sale de su corazón es auténtico, esa pureza, nosotros le hemos empaquetado y le hemos puesto el nombre de
adoración, de worship, ¿no? Y eso es lo valioso que aporta a la espiritualidad. Porque además, si recuerdas, también en el Antiguo Testamento, los cantos iban adelante, o sea, la música iba al frente, y atrás venía todo el ejército, y atrás venía todo, o sea, toda la gente del pueblo, ¿no? Pero adelante, ¿quién iba? Iban los adoradores, los cantores, los músicos. Esos son los que llevan la batalla, ¿no? Y yo creo que eso es muy simbólico para el worship, ¿no? O sea, el worship lleva la bandera, lleva la estatuta, así vamos adelante, vamos echando para que entonces podamos hacer, o sea, podamos ganar estas batallas, ¿no? Estas batallas, pues, contra la indecisión, contra esta parte de que la gente ya no quiere saber de la iglesia, contra los jóvenes que de verdad ya están bien apáticos. O sea, estas batallas se ganan ¿con qué? Con música. ¿Por qué? Porque la Biblia lo ha demostrado. O sea, en la Biblia viene, no es algo que nos estemos inventando, o no es algo que estemos así como que jugando a ver qué pasa, sino que ahí está demostrado, ¿no? O sea, dando 7 veces vuelta, pero el primero que iba era el músico, ¿no? Y después se caen las murallas, se caen las barreras, ¿no? Entonces, buscando esto, ¿no? O sea, que la música sea de verdad el instrumento que lleve a esta nueva generación a tirar estas murallas, ¿no? Del celular, de tanto tiempo envuelto en computadora, en las series, en todo esto, que puedas tú tener un lugar donde puedas adorar a Dios y conocerlo y tener una relación personal. Bueno, pues, ¿cómo? Por medio de la música, por medio del worship. Exacto. Ustedes saben, por ejemplo, que la palabra worship viene es un inglés muy antiguo que se llama Norse, ¿no? El inglés Norse en español diríamos, ¿no? Que significa worthy del inglés, digno o dignidad, aeship, ¿no? Al que se le da según la dignidad, o sea, el trato que te doy según la dignidad que tienes. Ese es como el sentido. Y ya en un sentido más teológico, la adoración solo se le da a Dios, ¿no? La palabra worship, si la traducimos al español, significa tal cual como el culto que le damos a Dios. Y el culto por su dignidad, porque dice la palabra de Dios que solo Dios es digno y santo de adorar. Solo a Dios le podemos dar adoración. Entonces, por eso la palabra worship tal cual resume eso. Solo Dios es digno de adorar. Y le damos a Dios lo que Él solo es digno de que le demos o de recibir, que es prácticamente la adoración, ¿no? Y es alrededor de eso que se empieza a construir en el catolicismo. Tenemos mucha teología de la música que le decimos sacra, ¿no? La música que se tocaba en el contexto de la Eucaristía, ¿no? La música litúrgica. Y parecería que entonces solamente era lícito tocar música dentro de la Eucaristía, pero a finales de los años 50, 60, que surge el movimiento de la renovación carismática en la Iglesia Católica, que viene un poco de un gran movimiento de avivamiento que surge en la Iglesia Evangélica, la música vuelve a tomar relevancia. De hecho, cuando uno estudia eso, se da cuenta que la música, ¿saben de dónde viene? Venía de los cantos espirituales de las comunidades negras, ¿no? Afroamericanas. ¿Alguien aquí vieron la película de Elvis Presley? Sí. Hay una escena donde Elvis Presley se va a la iglesia. Se va a la iglesia y están como estos movimientos muy pentecostales, carismáticos, cantando, y es la música lo que lo atrapa, ¿no? Sus caderas son llenas del Espíritu. Y sus caderas son llenas del Espíritu Santo. Los santos movimientos, eso es para otro episodio de podcast, ¿no? No estamos listos para eso. Pero vas viendo cómo esa corriente va llegando, ¿no? Quien empezó a crear un poco de teología sobre el uso del ministerio de música fue los movimientos de renovación carismática, quienes empezaron a hablar y decir sobre el ministerio de música, que recababa lo que anteriormente se hacía en el Antiguo Testamento, cómo eran las primeras asambleas en donde se cantaba, en donde hay una porción del texto de Pablo que dice canten himnos espirituales, ¿no? Y justamente esa música va cobrando un movimiento.
en Estados Unidos, les decía, pasó de esta música espiritual negra que después se convirtió en el famoso gospel. En los años 80, que fue de gran impacto, y eso volvió a convertirse en música cristiana contemporánea, que se llamaba así la música cristiana contemporánea, y algunos dicen que sí, otros dicen que no, eso puede ser muy debatible, pero Delirious, ¿no? Que fue una de las primeras bandas musicales que intentó hacer esta fusión de cómo sonaría YouTube cantando canciones cristianas, ¿no? De worship, y eso derivó en lo que nosotros hoy conocemos como worship, ¿no? Que fue Delirious, Hillsong, ¿no? Que como que inauguraron esta nueva era, ¿no? De la música. La pregunta es, porque mucha gente lo hace y lo dice, y es una de las críticas que recibíamos nosotros, ¿no? Es que ustedes están cantando cantos evangélicos, ¿no? El worship están en los documentos de la iglesia, ¿cómo empata eso? ¿Ustedes qué piensan? Sí, y creo que justo está buenísimo ver cómo todo ese proceso, o sea, todo ese como recap que hiciste de cómo surge esta onda del gospel y cómo se ha ido transformando y cómo Dios ha estado moviéndose en diferentes contextos, ¿no? Y creemos que Dios está en todo, ¿no? O sea, y creo que la cuestión, tenemos mucho esta onda, y incluso también en los cristianos pasa mucho este dilema de si algo es secular y algo cristiano, y que si lo sagrado, ¿no? Y creemos que verdaderamente todo lo que verdaderamente viene de nuestro corazón es una expresión de Dios, y justo vemos, digo, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos vemos que ya empieza a haber más una apertura en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a la música, en cuanto a colaborar. O sea, por ejemplo, hay un artista católico en Estados Unidos que se llama Matt Maher, ¿no? Y él fue uno de los que empezó como en Estados Unidos con este movimiento del worship, ¿no? En un contexto católico, y creo que principalmente lo conocen evangélicos, ¿no? Pero, o sea, eso, o sea, justo ves cómo Dios se está moviendo, y hace poco estuvieron en la jornada con Talla, estuvo Matt Maher y el baterista de The Chosen, que le hace de Jesús. Y no sé, o sea, justo comienzas a ver que se están empezando a derribar estas ideas de que la inspiración divina solo va a venir en un cierto contexto, y eso, o sea, creo que me sumo un poco a ese comentario de Jerry con esa aportación. Yo me acuerdo cuando estaba ahorita consultando, leí la Evangelium Gaudium de Francisco, ¿no? Que habla mucho acerca de la nueva evangelización, y habla acerca de esta forma nueva de traer la fe a los jóvenes, ¿no? Entonces, a mí la verdad, ese documento me dio muchísima esperanza, ¿no? Yo creo que fue hace como 6, 7 años que salió, y cuando yo me lo mandaron, porque era un PDF así en WhatsApp, y lo empecé a leer y dije, esto realmente habla de lo que nosotros hacemos, ¿no? De esta apertura de la iglesia hacia llevar la fe de distinta forma, con un método nuevo a las nuevas generaciones, ¿no? Y lo importante que era, y sobre todo para Francisco, que esto de la nueva evangelización realmente es algo que está buscando, ¿no? Que está trayendo a la iglesia, que inspira y mueve a que nosotros podamos hacer, o sea, que el Espíritu Santo sople dentro de nuestra iglesia, ¿no? ¿Cómo? Pues o sea, con estos medios, ¿no? La música, los ambientes, pues realmente abrir las puertas de las iglesias a los laicos, no solo a las personas que están dentro de un movimiento u otro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también nosotros tenemos un fuerte apoyo por parte, por lo menos del Papa, dentro de la iglesia. El Papa me respalda. Sí, el Papa me respalda, fue literal. asombroso porque cuando salió ese documento a finales del 2013, principios del 14, justo nos asombró porque plasmaba lo que nosotros ya pensábamos 3, 4 años antes, que veíamos, ¿no? Que entendíamos. Fíjate, la palabra
de hecho, el movimiento original se llamaba Praise and Worship, que es alabanza y adoración, ¿no? Alabanza y adoración. De hecho, son dos formas de espiritualidad que deberían de ir unidas. No debemos separar la alabanza de la adoración. Los carismáticos decían, la alabanza te lleva a la adoración, y la alabanza era como las canciones movidas, y la adoración era cuando cerrabas los ojos y llorabas. Bueno, era muy mecánico de ver eso, ¿no? El león y él me levantará. El león y él me levanta, exacto, ya. Cántate una de alabanza y después la de la adoración, ¿no? Pero fíjense, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2639, dice, la alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. La alabanza es decir, Dios es Dios. Solo a Dios es la adoración. Pero dice, le canta. A mí me asombra que el catecismo habla de eso. No dice le reza, no dice le hace teología, no dice se lo memoriza, no dice le canta por él mismo, ¿no? Le da gloria no por lo que hace, sino por lo que él es. Participa en la bienaventuranza de los corazones puros que le aman en la fe antes de verle en la gloria, ¿no? Él habla de quien hace worship, quien hace alabanza, adoración, encarna esta bienaventuranza, va purificando tu corazón, va limpiando, te va mostrando quién Dios es. Y una de las críticas que yo me acuerdo que se hacía a la música worship es, oye, ¿y por qué no hay cantos worship a María, ¿no? ¿Por qué no hay cantos worship a San Agustín o a San Felipe o por qué este canto no debería de ser considerado worship, ¿no? Ujú. Y eso es muy interesante analizarlo desde lo que dice el catecismo. Y creo que ahí está la palabra clave, es como lo que decía hace rato, es adoración, no es veneración, no es devoción, es adoración, ¿no? Y la adoración solo es a uno, ¿no? Y justo creo que ahí también hay mucha, pues no sé, como ideas y conflictos como en la cuestión católica de que se cree que se adora a los santos, se cree que se adora a María y esas cuestiones. Y no, o sea, es una cuestión de venerar la historia de la iglesia y gente grande que ha caminado en la fe y que justo creemos que son ejemplo y creemos que nos ayuda, ¿no? De cierta forma como a seguir pasos y nos ayuda como a, pues eso, tener una imagen, o sea, lo mismo, o sea, como que tener una imagen humana de que se puede caminar en eso, en adoración. Pero por eso, o sea, creo que la esencia del worship es adorar y enfocar todo lo que somos hacia Dios y la única fuente que creemos que merece adoración. Y yo creo que también, por ejemplo, la música, las canciones que normalmente cantamos en la misa, ni siquiera están dirigidas a lo que es el sacramento tal cual, ¿no? Que es el sacrificio de Dios por nosotros, ¿no? Sino que en realidad hablan de la experiencia, ¿no? De la experiencia de la persona ante el encuentro con Dios, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho de una canción que se llama Entrega, que dice, un día caminaba muy triste por ahí, mi corazón gritaba, ya no quiero vivir, ¿no? Y la gente de verdad la oye en misa y bueno, se o sea, pone a llorar. le mueve, ¿no? Pero en realidad esa canción no debería estar en ese momento, ¿no? Porque Claro. habla de habla de cómo se sintió la persona que le está escribiendo, pero en realidad no habla sobre, ahora sí que lo que es la misa, ¿no? Que es el sacrificio de Dios Pero y esta parte de la Eucaristía. Y yo creo que el worship realmente es el lugar para estas canciones, ¿no? Para que tú puedas expresar este sentimiento, ¿no? Y que este momento de adoración, de poder poner en palabras y en canciones la vida viva, o sea, la vida de todos los días, ese es el momento del worship, ¿no? Que a lo mejor el único momento que antes teníamos dentro de la iglesia para expresarlo era ese, el momento de la comunión. Ahora le estamos dando un mejor lugar, un lugar más agradable, un lugar más apetecible, para que entonces tú puedas traer este sentimiento, esta adoración, estos momentos de tu vida donde has caminado con Jesús y los puedas expresar de esta manera, ¿no? Por medio del worship. claro, que ahí sí me gustaría puntualizar mucho porque la música worship no está diseñada para la liturgia, ¿no?
La liturgia creo que tiene sus propios cantos y sus propias maneras y formas. Tratar de que a fuerza en este momento entre esta canción de worship puede ser que no sea el camino. El camino, ¿no? Pero también al mismo tiempo el worship es una... Yo decía al inicio, ¿dónde acomodamos esta pieza? Esta pieza entra en la nueva evangelización. Esta pieza entra en encontrar nuevos modelos y métodos pastorales para traer. Y este método pastoral es un método querigmático que trae un encuentro con Dios. Si en algo yo soy muy purista y conservador y ortodoxo radical, son en las letras del worship, porque este es un principio bien interesante. Porque si estamos hablando que el worship solo es dirigido a Dios, el worship, como dice el catecismo, se trata de lo que Dios es Él, no de lo que yo necesito, ¿no? Muchas veces cuando veamos las letras de canciones que Mario me decía, compuse esta canción, está padrísima, y yo veía ciertas sentencias para oraciones que se trataban sobre todo de lo que yo estaba atravesando, ¿no? El ejemplo clásico es este de cansado en el camino, sediento de ti, ¿no? Y que si bien puede ser una expresión de lo que yo estoy sintiendo como ser humano y que necesito que Dios venga a descansarme, ¿no? Yo decía, si nos ponemos muy puristas, esa canción no es worship porque está hablando de la experiencia humana. Y el worship tiene el sentido opuesto, se trata de hablar, ¿no? En un cierto sentido, esa canción tiene que decir, o si se rehiciera en contexto worship, de decir, vengan a mí los que están cansados, que yo les daré descanso. Pero son dos visiones diferentes que parecería que no tienen ningún tipo de sentido, que dice, ay, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el chiste? Pero yo digo que ahí está la mística. Ahí está la mística de que hay una canción que me está mostrando quién es Dios ante mi necesidad de estar solo, con temor, con inseguridad, con soledad, con enfermedad, pero me muestra quién Dios es, ¿no? Sí. Y le canta a Dios por quién es Él, ¿no? Y son de estos pequeños como cositas, ¿no? Yo lo veo mucho con gente que dice, nosotros hacemos worship, y lees las letras y dices, esta letra técnicamente no es worship, es un, que no tiene, o sea, no está mal, es un canto religioso, es un canto católico, cristiano, que tiene un bonito enfoque y que tiene diferentes maneras, pero el punto esencial es que la canción nos muestra un aspecto, una característica de la esencia de Dios. Y cantada, eso es lo que yo creo que tiene la profundidad de tocar el corazón, y mi respuesta hacia eso es adorarle. Nosotros nos transformamos en lo que adoramos. Y cuando adoro ese aspecto de Dios, de Dios sana, Dios es fiel, Dios es omnipotente, etcétera, etcétera, eso en un cierto sentido se recrea en mi vida, se recrea en mi interior, en mi corazón. Y eso es lo que a mí me ha, pues en un cierto sentido, llevado a difundir este tipo de espiritualidad. Específicamente yo lo creo que es muy dirigida hacia aquellos jóvenes que están más alejados de la iglesia, porque es algo relevante. Vaya, eso, si nos ponemos muy puristas, obviamente el worship sería como 100% nuestro enfoque a él, ¿no? Y vaya, no, estaba como que analizando, ¿no? Letras y todo de worship. Creo que algo que ese es el reto, ¿no? O sea, como de cierta forma mantener un mensaje real, una letra auténtica de dónde estás, pero siempre dirigida, ¿no? O bíblica, también tiene que tener otra característica. O bíblica. Exacto. O solamente hablando de una característica de Dios. Exacto. O sea, pero que ese momento te lleve a encontrar a quién es Dios, y justo ahí es donde podemos verdaderamente decir que Él es el que viene a rescatarnos, ¿no? Me viniste a rescatar. Sí, ustedes piensan en las canciones más famosas de worship, es tu voz me llama a las aguas, ¿no? Pero es quien pone el centro es a Dios, no a la experiencia. Es que estaba pensando cómo esas letras tienen que impactar justo a estas nuevas generaciones, ¿no? Porque muchas veces les hemos presentado a un Dios que regaña, que castiga, que está eternamente enojado. Exacto, ¿no? Y un Dios que está ahí desde el cielo viéndote y anotando todo lo que hiciste mal, ¿no? Entonces, como todas estas letras del worship tendrían, bueno, a los compositores, por ejemplo, ahorita Mayos y todo, pero a los nuevos compositores y así, tendrían que ser enfocados en un Dios que te ama, ¿no? Que te abraza, que te apapacha y todo,
Entonces yo creo que esas letras y un poquito lo que decía Paloma hace ratito, ¿no? Esas letras son las que impactan, ¿no? Entonces, si tú encuentras unas letras bien escritas desde tu experiencia, bien dirigidas, con un buen enfoque musical, y yo creo que lo plasmas desde tu experiencia y todo, yo creo que ese es tu testimonio, ¿no? O sea, por ejemplo, Mario como compositor, creo que su mayor testimonio y la mejor manera de hablar de Dios es componiendo, ¿no? Entonces yo creo que es que me quedé pensando cuántas letras no te pueden romper así a la hora que la escuchas y dices, puta, o sea, este carnal que la escribió o esta persona que la escribió, qué momentos tuvo que haber pasado en su vida como para Sí. llegar a componer esto y para conocer a Dios de esta manera, ¿no? O sea, ese Dios que te abraza, ese Dios que te apapacha, o un Dios que hace, o sea, Dios en esos momentos, cuando hace eso, es porque tu vida tú estás en la oscuridad total, ¿no? Me viene a la cabeza la de mi Entonces- fortaleza. Ah, sí, sí, Tú eres, sí. Señor, mi fortaleza. Ajá, entonces imagínate el proceso de la persona que escribió esa canción, el momento que estaba ahí, haber sido un momento bien, bien oscuro. Bueno, a lo mejor no, o sea, Exacto. un momento bien oscuro y como poder expresar todas estas características de un Dios que te ama y que es compasivo y todo por medio de las letras, ha de ser un proceso también bien difícil, ¿no? Como Sí. compositor. Bueno, yo digo. ¿no? Y sabes que tú lo comparas con lo que normalmente escuchamos en la iglesia, son letras, canciones bohemias, románticas, poéticas, emocionalistas, donde voy a componer esta canción de El aire que está aquí. Y voy a componer una canción sobre ¿no? Sí, sí, sí. Tan cierto mi como el- alma, mi alma, que Sí, yo sí. quiero ser y un abrazo nuevo y no sé qué, y llévame por donde los montes necesiten tus palabras. Y nos emociona el momento de cerrar un evento, una Pascua juvenil, y quedó en eso, en el emocionalismo de eso, pero que no se traduce en la vida diaria, que no está mal, o sea, de verdad, no estoy criticando eso porque a todos nos gustan esas canciones Sí. y todos tenemos nuestra favorita. Y si estamos en un evento católico, yo la pido, tócanme esta canción Ujú. porque me gusta. Pero no queda en eso, queda en este momento que se basa en lo que, en lo que está en mí, ¿no? Centrado en la experiencia del hombre, que lo puedo expresar. Y la contraposición de la música de adoración es la inversa, ¿no? Es como la visión. Por eso a mí me encantaba como lo decía el padre. De hecho, esto es teología del padre Andrés Valvanera, ¿no? Si nos está viendo por ahí, saludos, ¿no? Él decía, es que, ya me lo dijo un día, Oscar, adoremos es el canto que Jesús le da al Padre, ¿no? O sea, él me lo decía así, ese canto, ¿no? De cómo Jesús, ¿qué le cantaría? ¿Qué le compondría? ¿De qué manera se lo diría? ¿Cómo lo expresaría? ¿Qué sería? Y eso es algo bien profundo para estar analizando y entendiendo. Hubo un texto que a mí me llamó mucho la atención, que por cierto lo conseguí, ahorita que Jerry hacía referencia a los legionarios de Cristo, ¿no? Una gran obra, o sea, es innegable la gran obra que hay, ¿no? Ujú. Habrá quien cuestione, bueno, si el originador de la obra era digno o no era digno, ese es otro tema, pero entonces yo creo que Dios sabe hacer cosas a pesar de que los instrumentos no son suficientes o incluso dignos, ¿no? Y a mí me asombró mucho que en uno de los documentos, que por cierto, estos documentos, nuevos documentos, la Legión de Cristo, el Regnum Christi, pasó por un proceso de reforma y transformación muy profunda. Todos sus documentos fueron, en un cierto sentido, censados por la Santa Sede, ¿no? Revisados, autorizados. Y ellos tienen un documento que dice, existe un tipo de oración de alabanza que no es discursiva, no es ritualista, ¿no? Ni litúrgica, sino emotiva y experiencial, que se sirve del estímulo de la música, las luces e imágenes. Bueno, esto de las luces, y que se conoce comúnmente como worship, del inglés adoración. Y el documento oficial de la iglesia dice, tiene su origen en la música evangélica estadounidense del último cuarto del siglo XX, que a su vez estaba vinculada con la categoría de música gospel y con el movimiento neopentecostal. Este tipo de oración está siendo de gran ayuda para muchos católicos. Si se utiliza adecuadamente, puede ser una buena preparación
o en un modo dar continuidad a la liturgia de la iglesia. Órale. Los que participan pueden unirse más allá de los signos a la liturgia del cielo, donde la celebración es enteramente comunión y fiesta. Y es un poco lo que estamos hablando. Y es que esta es la sabiduría de la iglesia, esta es la gran tradición de la iglesia, ¿no? Que la iglesia sabe ponerle palabras, contexto, ¿no? En un cierto sentido, doctrina, a estos fenómenos que para muchos diríamos, no lo entiendo, no sé, no está. Para mí fue un gran descubrimiento encontrar una referencia en los estatutos, en los nuevos documentos que el Regnum Christi, los legionarios de Cristo, han tenido para su reforma, ¿no? ¿Qué les causa este texto? Porque es un poco lo que estamos platicando aquí. ¿Fue eso? Este documento no debe de ser más allá de hace 2 años, o sea, 2020, 21. Bueno, 14 años no han sido en vano. Me da un alivio. Sí, son estos momentos en los que de verdad recibes como mucha confirmación en muchas cosas, ¿no? Y te das cuenta, ¿no? O sea, es adentrarse, ¿no? Adentrarse de lo que verdaderamente está pasando dentro de la iglesia también, ¿no? O sea, y ser consciente y hacer conciencia de dónde estamos parados y qué Dios está hablando, ¿no? Nada, yo siento bonito, o sea, yo siento que qué increíble que Dios está hablando eso y que de cierta forma podemos ir viendo esas pequeñas llamitas que se van alzando en cuanto a esto y nada, o sea, como creo que esta parte de lo que decías, o sea, algo que quería compartir nada más era del enfoque que tiene el worship y la adoración y por qué es tan importante hoy en día, es que solo teniendo esa expresividad es que vamos a ser transformados. O sea, creo que es algo que necesitamos. O sea, es generar estas experiencias donde el enfoque es él y no hay forma de no ser transformados y no hay forma de quedarnos con solo el sentimentalismo o solo con las historias bonitas, ¿no? O sea, es un encuentro de ser transformados y eso es un fruto, creo, de lo que se está suscitando. Sí, igual siento bien padre y como dice Paloma, 14 años creo que no han sido mal, pero creo que también es Dios hablando, ¿no? O sea, es Dios hablando a toda su iglesia y diciendo, miren, creo que vamos por este camino. Y ahorita decías que lo bueno de la iglesia es que a ciertos movimientos como que les da como estructura, les da forma y todo. Y ahorita me puse a pensar y dije, creo que si la iglesia nos hubiera dado rienda suelta hace 10, 12 años, probablemente hubiéramos hecho cochinadas. O sea, porque no teníamos un orden, no teníamos una estructura, había unos padres que nos estaban asesorando y todo. Y muchas veces lo mencionan así como no teníamos 100% conciencia de lo que estaba pasando, ¿no? Ajá, exacto. Entonces a lo mejor mucho de lo que está pasando ahorita y de lo que pasó Adoremos, como de este desierto y como de esta pausa y todo, ha sido como un tiempo en el que Dios le ha estado hablando a su iglesia para empezar a darle como estructura y empezar como a, no sé si sea la palabra correcta, pero como a formalizar, a centrar. Preparar el terreno, como exacto, preparar. Sí, pero bien. O sea, porque si hubiera sido, pues es como si vientas las semillas y crecen como por allá y por acá y Dios dijo, no, a ver, vamos a arar el terreno y es de aquí para allá y así. O sea, todo como con una estructura, ¿no? Y creo que... Sí, yo lo decía, Adoremos surgió 20 años adelantado a su tiempo. Sí. En 10 años más probablemente sí fructifique, pero, Sí. pero vamos ahí. Ojalá y sea antes. Dios ¿Qué quiera. conclusión terminaríamos con este episodio? ¿Qué se llevan? ¿Qué quisieran dejar para cerrar? Palomi. Pues siempre con la esperanza, ¿no? La esperanza de que la iglesia tenga esta apertura a las nuevas formas, al worship, a tener estos espacios para la gente que no tiene a dónde ir, ¿no? O sea, siento mucho no sé, me da como esperanza de saber que hemos caminado, sí, y también la iglesia ha caminado, ¿no? A lo mejor un poquito más lento de lo que nosotros hubiéramos querido, a lo mejor
de formas diferentes a como nosotros hubiéramos querido, pero la importancia es que ahí vamos, ¿no? O sea, por ejemplo, estos 2 documentos de los que hablamos, pues nos da esa apertura, ¿no? De que la iglesia, bueno, está viendo en el worship el futuro de esta iglesia, ¿no? O sea, por lo menos de que no nos cierran totalmente las puertas, ¿no? O sea, de que tenemos un espacio en la iglesia católica para seguir trabajando, ¿no? Y ojalá y las nuevas generaciones, como tú decías, puedan alcanzar este reto, ¿no? De traer el worship a la iglesia y de encontrar estos lugares para las personas que no tienen a dónde ir, ¿no? Sí, y a mí se me viene como esta idea de después de lo que compartí ayer, es como esa idea de dar pasos firmes, ¿no? Y cómo da, como decía Paloma, tener esa esperanza. Y digo, creo que parte de eso es este proceso que estamos haciendo de compartir, hablarlo y eso. O sea, para mí me llevo como la conversación también como muy chido, pues, o sea, siento que es como un proceso también así interior que vivimos nosotros y en retrospectiva y nada, o sea, como que justo parte del proceso es comunicarlo, es ser consistentes, ser atentos a lo que Dios está haciendo y nada, que se sumen, ¿no? O sea, que se sumen de verdad, que si sientes como esa llama y también tú, o sea, creo que tenemos varios amigos, ¿no? O sea, como en diferentes lados que yo veía algunos comentarios del primer episodio como de, qué chido que ya se animaron a hacer esto y así, ya era hora y así, ¿no? Pues eso, ¿no? O sea, como que se sumen, ¿no? Se sumen a meterle madera a esta llama, ¿no? Meterle como ese granito, porque es la forma en la que podemos dar pasos consistentes, podemos dar pasos firmes, con estructura, con estas conversaciones en las que podemos también ser más retrospectivos y indagar y expandir como un poco la visión y nada, con la esperanza siempre y muy, muy feliz. Jerry. Sí, pues creo que compartimos la esperanza, ¿no? O sea, si estamos aquí todavía 14 años después, es porque queda ese anhelo y esa esperanza de ver una iglesia viva, ¿no? De ver una iglesia que sea relevante a estas generaciones. Y nada, digo, si no conocías a Adoremos y creías que estabas solo por el mundo tratando de cambiar la iglesia, pues no lo estás, ¿no? No estás solo, amigo. Ahí búscanos, escríbenos. A lo mejor no somos los más expertos. Bueno, Oscar sí, pero a lo mejor nosotros no estamos tan expertos. Sí, seguimos aprendiendo. Pero aquí estamos todos navegando en el mismo barco hacia una misma dirección, que es adorar a Dios y llevarlo a estas nuevas generaciones. Entonces, voy con esperanza. Yo me voy con 2 cosas. Una, decirle a las personas que para quien no conoce Adoremos o este tema del worship se le hace extraño, raro, ajeno, o inclusive lo puede sentir hasta adverso, véalo con curiosidad. Trate de ver no a nosotros, sino lo que Dios ha hecho y está haciendo a través de nosotros, ¿no? Y preguntarle un poquito a Dios, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué está haciendo a través de esto que se llama worship, de estos nuevos modelos, de estas nuevas formas, ¿no? Y a las personas, a los jóvenes, adultos, lo que sea, que están intentando encontrar nuevas maneras de alcanzar a la iglesia, a los jóvenes, principalmente decirles, el worship es una herramienta muy efectiva, ¿no? Es una herramienta querigmática. Y más que herramienta lo digo en un sentido, algo que puede usted utilizar, pero sobre todo el worship es una espiritualidad, ¿no? Y que poco a poco Adoremos irá hablando, teniendo eventos, difundiendo más cómo se vive esa espiritualidad. ¿Qué es, no? Yo quiero caminar con eso, ¿cómo lo hago, no? Tener esa también, pues es curiosidad, esa apertura de, para mí la música resuena y qué mejor que una música que se convierte en mi espiritualidad día a día. Lo decimos muchas veces, ¿no? Worship es la espiritualidad hecha música y la música hecha espiritualidad. Así es que le agradecemos mucho. ¿Ibas a decir algo más? No, muchas gracias. Sigan pendientes de lo que se va a estar compartiendo y nada, queremos que te sumas si sientes verdaderamente ese anhelo y nada.
Muchas gracias por Gracias. escuchar. Gracias. Hasta acá.